Aprovechando que teníamos a Andrea para una entrevista, que si no la hemos subido ya la subiremos en breve y os la dejaremos por abajo en la descripción o por aquí arriba en algún enlace. Estamos los tres y vamos a hablar de caídas típicas en la moto de campo que hemos vivido los tres en diferentes etapas de nuestra vida y seguro que muchos de vosotros os sentís identificados y si todavía no os sentís identificados probablemente a nada que llevéis montando un poco os va a pasar, casi seguro. Empiezo con el lanzamiento de moto. ¿Cuántas veces os ha pasado? ¿La típica subida que voy subiendo o voy un poco cansado o porque descontrol total? Y es la caída estrella, yo creo, del endurero, lanzar la moto. Yo no suele darse el caso de forzarlo cuando ya llevas media hora de tiradera que ya no puedes más. Incluso esto pasa a niveles altos. Cuando llega un momento que no puedes más y te queda un metro de tiradera, llega un momento que a veces la lanzas. Y todo el mundo lo hemos hecho. Desde el que empieza hasta el que... ¿Por qué me señalas? Porque tú has lanzado la moto más de una vez. Pero y estabas orgullosa una vez que la lanzaste. Decir, ay, queda cómo bien, mola. pero porque queda bien. O sea, ¿Por qué queda bien? O sea, porque me hacía ilusión decir, ay, ¿sabes? Tirar la moto. ¿Sabes? También lo tengo grabado. Es como, qué bien. Y además iba, ay, qué bien lo he tirado. ¿Sabes? O sea, un momento, con nuestras motos, ¿no? Sí. luego también hay maneras de lanzar. Hay gente que la lanza. A ver, claro, lo que hablábamos. O sea, todo el mundo la ha lanzado, pero cuando la lanzas, se puede lanzar bien o se puede lanzar a lo bestia. Puedes lanzarla, que pase la moto justo y caiga suave, o puede volar la moto, que hay muchos vídeos de motos volando, dando vueltas en el aire, que sale como una bala. A nivel de, o sea, dentro de la caída de lanzar la moto hay diferentes situaciones por las que esto puede pasar. O sea, un pro con nivel va subiendo una tirada muy difícil, en enduro extremo lo siguen haciendo, en la que el final de la cuesta hay un escalón o se pone más vertical. Entonces, en ese momento que ya vas a tope, te queda un metro de nada, entonces lanzas un pelín, pero la dejas suave para que la moto caiga justo en la parte alta. Esto los pros lo siguen haciendo. Y está permitido en algún Y está caso, permitido porque, o sea, en carrera o algo, si estás llegando arriba y te ha costado 4 intentos llegar hasta ese nivel de subida, pues ya la lanzas un pelín, pero siempre es con control y como que se posa en la parte alta. El nivel de iniciación, el lanzamiento es porque no tienen control del ángulo de inclinación de la moto, de cuándo se va a darle la vuelta, ni tampoco tiene mucho tacto acelerador ni de embrague. Entonces hay veces que empiezan a subir, que parece que todo va bien, más o menos controlado, y de repente se oye ¡buep! Y la moto ha pegado un vuelo, porque en la verdad también lo que hacen es aceleran, se les va un poco el cuerpo para atrás, intentan coger embrague, la moto se revoluciona más, sueltan todo de golpe y la moto la pueden poner, pues yo que sé, 4 o 5 metros, que hay un montón de vídeos en internet que se ve lo que es. ¿Así, ¿Eso hiciste tú? Algo así, pero en mi caso casi se me cae por abajo. Claro, porque salió muy vertical. Claro. Claro, entonces, y luego, eso es en la parte de iniciación, y luego el endurero medio, que es como muy gracioso, muy típico, que es yo creo que lo que vas a empezar a hacer ahora, no lo dejamos más motos, por cierto, es que van subiendo más o menos bien, ya que ven que están colocados y que van a llegar arriba, hacen y la lanzan así. Son 3 perfiles distintos, 3 perfiles muy habitual. El que ya se acostumbra a hacerlo un poco y bueno, si queda poco pues la lanza y ya está. Tenemos un alumno que venía mucho a clase, que hace mucho que no viene, que para mantener el anonimato diré VE, que le encantaba lanzar la moto. Cualquier situación, a mí la mínima que veía que era un poco difícil, hacía y la saltaba, le daba la vuelta, o sea, muy gracioso. Y esto realmente, ya hablando un poco más en serio, al final pues la moto la puedes destrozar. Puede ser que no, que caiga bien, pero puede romper cualquier cosa. Las partes más caras, además, normalmente es el subchasis, lo más caro que se suele romper es el subchasis y el escape, porque una vez que la lanzas, la moto suele dar una vuelta entera y toca con el guardabarros trasero del subchasis y parte. Si tienes suerte que no te caiga a ti encima, porque eso sí que es caro. Esa es otra. O sea, primero es lo que te pueda pasar a ti, que eso es lo más grave en realidad, y luego pues los gastos o sea, no lancéis la moto, intentar tener técnica suficiente para subir todo bien, y lo que creáis que no vais a poder subir, buscar dónde cancelar o pensarlo 2 veces, porque lanzar por lanzar... Está bien, mira, podemos dar un mini consejo de cada tipo de caída, un consejo rápido. Bueno, ¿algún consejo más sobre esto? Lo que has dicho tú está bien. Perfecto. Y Andrea, no coja más motos, ¿vale? Vale. La segunda que tengo aquí apuntada es aceleración sin control. Típico que abre el gas, o una cuesta puede ser también, pero abro gas, un poco para atrás, se me va la mano y se da la moto la vuelta. ¿Por cuántas veces os ha pasado?
Andrea, por favor, con nuestras motos todo el rato, claro. Sí, sí. Y más con la 200, no sé por qué. La 200 a lo mejor porque cuando teníamos patada, que la teníamos que abrir la válvula o ¿en qué lo relacionas? Pues esta moto me pasó, es que no lo sé cuándo fue, porque es en situaciones de rectas que voy con el peso muy atrás, es cuando más me pasa. Claro, a mí o sea, si no tienes tacto de acelerador bueno, el peso un poquito atrás y un poquito cansada, que no te da tiempo. Y sobre todo hasta el final de cuando llevo 15 minutos, 20 minutos, algo así. Claro, eso es muy típico, vas cansado, aceleras un pelín más de la cuenta, se te va el cuerpo un poco para atrás y estás tan congestionado de brazos y en general de cansado de no reaccionar y ya no te da para recuperar el acelerador. Hay que sujetarse con la otra mano y echarse para adelante como sea. En realidad lo más rápido sería intentar coger el embrague súper rápido y que aunque se quede revolucionado... Pero si cuando estás tan atrás tampoco llega. Claro, sí, porque es que tienes que hacerlo casi instantáneo. En cuanto notas que ya se te ha ido el cuero para atrás, intentar coger el embrague suele ser más rápido que intentar recuperar. No, lo de soltar es casi imposible en ese momento. Pero que esto a nivel de iniciación, a mí me ha pasado en alguna carrera muy cansado, alguna curva muy cerrada, estas con rodera que tiene mucha tracción, que son cerraditas, abro y estás un poco cansado y es a muy poca velocidad y se cae la moto, pero estando muy cansado, no tengo recuerdo. Eso casi siempre es por cansancio. Yo tengo dos muy definidas. Una crono... ¿Recuerdos que te ha... Dos recuerdos, dos caídas. Una subí había una crono, eso fue rarísima. Además no me lo esperaba para nada. ¿Entrenando en carrera? No, entrenando en una crono, iba subiendo por una subida fuerte que ibas dando mucho gas y de repente traccionó mucho más la moto. Debe ser que el cambio de terreno era muy distinto en muy poco tiempo y debía de ir derrapando mucho y de repente traccionó y perdí la moto. O sea, fue muy instantáneo. Raro. Muy raro, sí. Eso he tenido una en todo lo que monto de moto. ¿Y tú te llegaste a quedar de pie? Yo la perdí la moto, la perdí totalmente. ¿Y te quedaste de pie o te caíste? No, iba 60, 70, la moto la perdí. La moto la perdí. Y otra, intentando hacer un caballito, que se me fue para atrás la moto, que estabas tú además, en asfalto. Ah, bueno. Y estamos hablando de una CR del 99. Una CR, sí, muy Z. ¿Con mi moto? Creo que la era mi moto vieja, yo creo. Con la del 89. O sea, y eso fue pues la típica, hacer un caballito sin... Sí, ¿sabes? Vale, ya me acuerdo. Ya tengo la imagen exactamente de dónde fue. En asfalto, en casa, el típico... Pero sí que es verdad que la primera fue por cansancio, que es lo más habitual, y la segunda fue pues por probar y hacer el tonto cuando no sabes. Es que la caída de la que hablas tú de cambio de terreno, eso es que es muy impredecible, como vayas muy a gas y no estés atento. Fue rarísimo, a eso. Pero que está bien, no sé si os acordáis que Villopoto con la Cagua hace años le pasó, y es un de los mejores del mundo y de la historia, y en las rectas de Supercross, que curva cerrada al meta, gas y de repente tracciona mucho más la moto, por lo que sea, y te pide un poco estás un poco cansado, se acumulan... Aquí en general, de consejo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Intentar coger el embrague cuanto lo veáis, porque probablemente sea más rápido que recuperar la muñeca, y entrenar mucho coordinación para que no os pase simplemente por despiste, y que si os pasa por despiste sea ya en niveles muy altos, porque puede pasar que sea ya como que es algo inevitable, por lo de Villopoto o tú subiendo eso, o sea, si te pasa a veces puede pasar. Es algo que pasa muy poco, es muy poco habitual. No debería de pasar. En niveles profesionales o niveles muy altos es muy poco habitual, pero en niveles de iniciación, como Andrea dice... Pues a mí me ha pasado un montón. En relación a lo que decías, tenía pues apuntado por separado también caídas por hacer caballitos. O sea, que en realidad, más que por aceleración total, es por intentar jugar en el punto de equilibrio de caballito. Los caballitos buenos son los caballitos de control, no los de velocidad, en la que levantas un poquito la rueda y se queda la rueda arriba por la aceleración. Los caballitos buenos son los que levantas la rueda y se quedan en un punto de equilibrio en que la moto ni cae para atrás ni baja. Entonces ya la moto puedes llevarla con muy pocas revoluciones manteniendo el mismo ángulo. Pero esto, cuando empezamos a hacer caballitos, normalmente te pasas, no encuentras el punto de equilibrio y llega un punto de no retorno en el que, como no toques el freno trasero, te vas para atrás. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Tú has dicho ya antes una en asfalto, ¿alguna? ¿Además? Una, porque las demás ya fue entrenando y lo hice muy progresivo y me pasó una vez o dos, pues ya despacio. O sea, ya viene entrenándolo, pues lo típico, cuando empiezas a hacer algo, pues te caes, pero solo una vez. Claro, pero hablas de caballitos de esta vez que está para atrás, caballitos de control desde cero, levantar y te quedas... Lo rápido nunca lo he hecho forzando, porque al final ahí, fíjate, la caída que te puedes tener. ¿Y tú, Andrea? Yo es que todavía estoy en el proceso de quedarme arriba. Entonces, no te has quedado todavía. No, todavía es caer mal y que la moto se descontrole. ¿No te has acercado al punto de no retorno? Todavía no.
Yo tengo varias de estas también, pero de caídas a baja velocidad. Nunca me he caído rápido de... Es como más se aprende y como menos daño te hace. Sí, aquí consejo, para aprender a hacer caballitos, desde cero, parados, con los dos pies en el suelo, luego con el pie derecho para tocar el freno trasero, intentar a muy baja velocidad e intentar encontrar el punto de no retorno. Nada de intentar hacer caballitos de aceleración, de meter primero o segunda, y intentar levantarla por aceleración, porque eso hay muy poco control en mantenimiento, además que casi no se aprende. O sea, la evolución haciendo eso es muy lenta. Y al final, si gastas muchísimas horas, pues como todo, al final acabas sacándolo, pero es mucho mejor, más rendimiento en lento y a buscar la vertical. Queda muy bien hacer un caballito rápido, pero hay más queda mejor un caballito contras de control. que... Queda mejor un caballito de control, alguien que sepa realmente... Queda más estético. Claro, ves un caballito de control y ves un tío haciendo una aceleración. Vale, siguiente, esta aquí tengo yo muchas. Volcar, en cualquier situación, en la que paras, no hay pie a un lado o a otro, y a muy baja velocidad prácticamente parado, te caes. ¿Cuántas veces ha pasado? Yo cuando empecé, de hecho, recuerdo que cuando estaba empezando me regañabas mucho porque llegaba y decía, sujétame, sujétame, y me decías, no, te tienes que sujetar tú sola. Fíjate si hace años, ¿te acuerdas? Sí. Y aprendí a base de eso, porque yo no llegaba al suelo y me daba miedo lo de descolgarme y me pasaba constantemente, claro. O era eso, buscar piedras o bordillos. ¿Y luego en haciendo enduro como tal? Ya aprendí a descolgarme y me ha pasado mucho menos. Sí es verdad que alguna vez estaba el suelo más lejos de lo que pensaba, me he caído y se me ha quedado la moto encima. ¿Tienes algún vídeo en Instagram que se ve sí. También las caídas laterales? Sí, pero eso es ya subiendo y haciendo cambio de pesos, más que haciendo enduro como tal. O sea, caída pro ya. Claro, ya es con técnica. ¿Y tú? Haciendo enduro extremo sí que hay caídas de estas, pues... por mucho que tengas control a veces pasa. Sí, a los pros pasa. Pero bueno, son caídas que al final normalmente no te pasa mucho, pero bueno, depende de dónde te pilles y hay mucha inclinación, la moto puede rodar hasta abajo, sí. Yo a mí, por mi lado, la época en la que empezamos a hacer enduro extremo, que me iba mucho contigo, ¿te acuerdas que una época que volcaba muy habitualmente? Sí. Era porque estaba demasiado relajado en situaciones muy heavy. Yo me iba con él y hacía un recorrido de enduro, él lo hacía a lo mejor 20 veces y yo me daba una vuelta si lo conseguía sacar. Y en ese tramo difícil de enduro extremo, de subidas muy difíciles, siempre estás como a media ladera o estás girando en un sitio muy cerradito o tienes un desnivel que... O sea, estás todo el rato en situaciones muy incómodas. Entonces yo me acuerdo en esa época que estaba muy relajado para jugar en ese nivel de situaciones. Entonces, a nada que perdí un poquito el equilibrio, volcado. A nada que me despistaba hacia el giro un pelín, 2 centímetros más para adelante, 2 centímetros a lo mejor no he pasado, pero 5 centímetros más de cambio de giro ya la morrueda se te puede mover. Entonces, cuando juegas en un nivel muy alto de enduro extremo, estilo trial, de giros cerrados y demás, si no estás muy atento puedes volcar incluso eso, los pros irán volcando. Al final, pues también te puede pasar, pero bueno. Y luego a nivel de iniciación, al principio casi todo es lo que tú decías, Andrea, por el no estar acostumbrados a estar siempre sentados con el culo en el centro del asiento. En la moto de carretera todo el mundo se sienta en el centro y todo el mundo no piensa en sentarse en otro lado porque más o menos llegas. El suelo es raro que el suelo en asfalto sea irregular. Pero en enduro no solo puedes ir irregular porque justo paras y hay 2 agujeros donde tienes que apoyar los pies, sino porque puede haber una bajada, puede ser un giro en curva, un montón de situaciones diferentes porque en el suelo, o sea, en la moto de campo se trabaja como en 3 dimensiones. Entonces, al nivel de iniciación pasa por eso, por estar acostumbrado a estar en el centro y no estar preparado para descolgarte en el momento que tienes que bajar de la moto y sentarte en el muslo y no con el culo en el asiento, y toda esa parte inicial hasta que te empiezas a relajar y empiezas a ver que es que hay mucho más margen cuando te mueves, hay muchos sustos. Son caídas muy incómodas, pero son caídas muy tontas, pero son muy incómodas. Te puedes romper la maleta, te puedes quemar con el escape. También. ¿Te ha pasado? No. Aquí el consejo es el primero elegir la zona donde pueda apoyar bien y si eso falla, pues saber descolgarte bien. Hay como primero una parte que hay que intentar hacer y si esa falla, pues por no la otra tenerla en cuenta para que no te pase. Clavado de freno delantero en bajadas. Puede ser, esta clavada de freno puede ser que se cierre la dirección o que... Pero sí que es de principiantes, sí que es más difícil que pase, ¿no? Yo es que el delantero no lo uso casi nada. Depende del enduro que hagas.
Muy poco, se lo decía el otro día. Pues lo uso muy poco. Eso está fatal. O sea, bloqueo mucho el trasero y el delantero lo uso... o sea, le tengo mucho respeto al delantero. Pues eso tienes que entrenar para buscar el límite de cuándo empieza a derrapar. O sea, hay mucho margen en el delantero en realidad. O sea, en una situación normal, no sé que haya una losa de piedra o haya barro o hay algo, en el delantero hay mucho. Habría que usarlo 50-50, entiendo. Depende, es que depende de lo que agarre y de la inclinación que haya. Pero se puede tirar mucho más. Yo uso a lo mejor un 60-40. El problema es que el trasero no te frena la moto apenas. Claro, pero que no se puede generalizar. O sea, no se puede generalizar 60-30 ni... El trasero no te va a frenar la moto, simplemente un poco dirigir lo que tú dices. Pero no podemos decir una cifra de porcentaje de uso. Depende cómo está el terreno, de todo. Pero sí que... Lo que sí que se puede asegurar es que un nivel alto puede sacar el máximo rendimiento del freno delantero en cualquier situación. Es decir, si es una bajada muy inclinada, pues frenaré X hasta que note que se me da la vuelta. Porque sí, pero si frenas X, tienes que frenar también esa misma X en el trasero. Es que no tiene por qué. No tiene por qué, depende. En una bajada no puedes frenar más con el delantero que con el trasero. Sí, hay muchas veces que frenas más con el delantero que con el trasero. De hecho, porque el trasero enseguida derrapa. Entonces, una bajada que tenga buen agarre, el trasero, si lo dejas pulsado... Me fío pulsado, demasiado del trasero, yo creo. Claro, no, es que no tienes el tacto del delantero para buscar los límites. Lo que decía, cualquier pro, en cualquier bajada, va a llevar el freno delantero hasta el límite, en el que empieza a deslizar la rueda. Y no se asusta porque sabe que en cuanto nota que desliza la rueda delantera o que se le va a dar la vuelta, tiene capacidad para modular en la maneta muy rápidamente. Entonces, te tiras por una bajada, si notas que va a derrapar, sueltas, frenas, sueltas... De ahí la importancia de usar solo un dedo. Claro, pues tiene mucho más tacto. Entonces, hasta que no tengas seguridad total del freno de la meta del tacto de la maneta... En cronos, por ejemplo, lo apuro bastante, pero en bajadas me da más respeto. Pues no vas a poder bajar bien hasta que no tengas tacto de freno delantero. Casi todos los problemas de bajadas vienen por el tacto del freno delantero. ¿Qué a ti te ha pasado entonces o cómo bajas? O sea, ¿bajas con los pies en el suelo o cómo...? No, bajo normal, de pie, en el peso atrás, y lo único que clavo bastante más el trasero que el delantero. Pero una bajada muy inclinada no podrías parar la moto. No, lo que hago es bajar con inercia. Pero si no puedes bajar por inercia, porque tienes un escalón o hay un giro o algo difícil, ¿cómo lo solucionas? Busco en ese caso buscar la zona a que se pueda ir más lenta, o sea, más rápida. En la bajada, dentro de la bajada, busco la zona más fácil para poder bajar más rápido. Pero si llegas a un punto, tienes que llevar a hacer más enduro. Te estás haciendo una situación en la que, hay un barranco. Vamos a una situación en la que no podrías hacer. Por ejemplo, hay un sitio que me llevaste una vez que era una pared. Me dijiste, baja por aquí. Y no bajas. Así la enseñas, así le enseñas. A todo lo que hacemos en las clases progresivo y todo perfecto, luego tú en tu vida privada no. En tu vida privada no lo haces. No, pues cuando lo veo muy complicado, con una pared, como me llevo, no la bajo. Claro, pues es que la situación es, el ejemplo que te quiero poner es una bajada, que la inclinación que tiene es imposible que solo con freno trasero seas capaz de girar o seas capaz de llevarla por el sitio. Entonces, en ese caso, te tendrías que bajar de la moto. No, si luego apuro con el delantero, pero sé que hay un margen... Te queda margen. Sé que tengo un margen todavía que tengo que saber todavía. Pero que hay bajadas en las que o aprovechas al máximo el 100% del freno delantero o no puedes bajar. Eso es. En enduro extremo hay muchísimas situaciones así que yo, mi parte personal es que una vez con unos amigos en el norte, no sé dónde era, en Galicia, bajando una bajada muy difícil de enduro extremo, iba frenando a tope, había un mini escaloncito resbaladizo como de musgo, entonces solté un pelín pero no lo suficiente, me resbaló un pelín, tuve que soltar más y luego ya para volver a recuperar en ese terreno tan resbaladizo busqué el límite de freno del todo lo que podía, pero aún así no era suficiente para parar justo antes de un troncazo gigante que había a la parte de abajo. Entonces llegué en el límite, frené todo lo que pude y la moto cuando chocó en el tronco hizo pop y no me llegué a caer. Pero esa situación, y yo le hice lo mejor que pude, pero como se me descontroló en la bajadita esa, ya luego no fui capaz de. Entonces hay un montón de situaciones en las que
un nivel de inclinación de X grados, con alguna situación difícil de abajo, o vas a tope de frenos o no vas a poder... Yo sé que tengo todavía un porcentaje de freno trasero que tengo que aprender a hacerlo. O sea, cuando tengas el freno delantero 100% controlado de eso, ya vas a ver tú más o menos, a no es que te pase algo inesperado, pero tu seguridad en las bajadas aumenta. Es que al principio pasaba al revés, me regañabais porque no tenía tacto trasero, ahora tengo todo el tacto trasero y se me ha olvidado el delantero. Hay que no quitar cosas, hay que añadirlas. ¿Y tú alguna caída bajando? Caída sonó muy fuerte haciendo hard enduro, que fue porque una bajada no con mucha inclinación, pero muy irregular. Entonces los pensiones coincidieron, las dos pensiones, se hundió mucho la de delante y caí por delante de la moto. Y luego me aplastó. ¿Esa es la de que te machacó? Me aplastó la moto. Como cuando estás amasando una pizza, pues igual. ¿Y te pasó algo ahí? Estuve mucho tiempo con un dolor aquí muy fuerte, no sé, que se me hice algo. Fui al fisio y tal, porque al levantar el hombro sonaba clac, clac, todo el rato, aquí por esta parte. Y no sé si... Luego se me pasó, tardé mucho, pero no fui al médico. Se saldó solo. No fui al médico, vale, bien, ya entiendo. Este tipo de caída también, o sea, que cuando puede ser que se te dé la vuelta a la moto porque choque con algo o porque justo se hunde la suspensión y hace tope, si se hunde más de la cuenta de delante y justo tocas un pelín, ya no se recupera tampoco. Se hunde mucho, claro, en cuanto luego extiende ya es muy difícil, ya enseguida bloquea. Entonces... Eso. Y luego las caídas que en vez de darse la vuelta se cierra la dirección de delante es porque te has pasado de tacto más que otra cosa o porque justo en el momento en el que menos agarraba o que más deslizamiento había en el terreno tú no has sido capaz de modular, entonces se cierra la dirección. Bajando es casi mejor que se te cierre la dirección a que se ir por delante y en todo caso en las bajadas si no tienes los destrezas 100% de freno delantero y puedes buscar el límite en cualquier situación es mejor que bajarse, que lo hagas todo sentado o fuera de la moto con los dos frenos. En Rumanía, en una carrera que corrí yo, me tiré bajando a lo mejor, sin exagerar, 45 minutos, una bajada por un arroyo de agua, así, con la moto así. Y arrastrando, había barro, clavaba los talones e intentando sujetar así la moto, o sea, es que si hay... Yo así, incluso se me ha clavado la moto, tengo un vídeo en mi Instagram, se me clavé el delantero y se me clavó en el estómago, bajando así. Bajando separada de la moto, o sea, siempre hay que tener tacto. Y eso, hay muchas bajadas también que empiezan a lo mejor con un escalón cortado, entonces tienes que dejar caer la moto 100% porque no puedes tocar los frenos aquí arriba porque se te cierra la dirección o porque no hay margen para tocar los frenos, y luego tienes que empezar a frenar cuando la bajada empieza a hacerse más suave. Entonces, la sensación psicológica de soltar todos los frenos, tirarte en un inicio, si no tienes bien el tacto de freno delantero, te va a dar mucho miedo pararla aquí. Entonces, ese tipo de bajadas en las que tienes que lanzarte y luego empezar a tocar los frenos, ese inicio de tocar el freno delantero, hay que tenerlo súper desarrollado porque si no, susto, si no... Vamos, en nada lo tienes, eso, con que lo entrenes un poco en bajada. Lo que pasa es que lo tengo como bloqueado y no lo hago. Es más psicológico que eso real. Vale, tengo aquí también, subiendo, se cala la moto, cojo embrague y me voy para atrás. Esto también pasa mucho al principio. Esto cuando empezamos a montar moto, psicológicamente, cuando se cala la moto, al principio que suele ser empezando a tocar el freno trasero, entonces cuando se cala cogemos embrague y te acostumbras a eso. Y luego llega la parte de subir trialeras, vas subiendo la trialera que sea, y cuando se cala coges el embrague y la moto coge velocidad hacia atrás muy rápido. ¿Os ha pasado? Claro que me ha pasado. La parte psicológica de voy a llegar, claro, tener miedo a no llegar, no llegas a ese punto de decir, joder, no voy a llegar, pero claro, puede pasar que no llegues porque la cuesta o es más inclinada de lo que crees o venías con menos inercia de lo que crees o te descolocas y te vas para atrás. Sí es cierto que luego, una vez que lo aprendes, es muy fácil de salvar, pero asusta mucho. A mí se me ha caído la moto encima, se me ha dado la vuelta, de todo. Luego a veces que se ven muchos casos de gente que al final, a lo mejor lo lleva haciendo tiempo y cogen al final mucho control bajando marcha atrás. ¿Así? Sí. Se debe bajar marcha atrás con control. ¿A ti te pasó alguna vez? Yo tengo recuerdos pero porque se queda la moto, no por fallo técnico, sino porque lo provoques tú. Porque se mete el punto muerto en un paso que roce la palanca o que se rompa la cadena, entonces te quedas con el freno delantero y te vas para abajo porque hay mucha inclinación.
haciendo hard enduro, pues cosas Pero siempre raras. de alguna manera se puede girar y colocar la moto según vayas para atrás, ¿no? A lo mejor si vas por un carril, no, pero si la moto, si lo que es la subida es un poquito más lisita, se puede salvar. Si hay mucha inclinación y sé que la moto... Algo se puede salvar, que ¿no? el pie va afuera. Es que todo depende... O tirarte hacia adentro. Te tiras, no, claro, sí. Pero todo depende de la situación en la que estés, concreta, porque hay muchas variables y puedes apoyar bien los pies y tienes margen para girar, o sea, todo como en el campo, las posibilidades son... La situación normal sería, lo normal, luego puede haber 1000 casos, es tirar la moto si ves que la tiras y te quedas en el sitio. Y que la moto salga rodando. Una moto que se quede, sí. Bueno, yo de estas tengo recuerdos en el inicio de cuando empezamos a montar en moto, pero luego ya una vez que lo vimos, muy poca... Pues en cuanto psicológicamente ya te acuerdas de que tienes que soltar el embrague, esto es un mundo... Consejos, si os quedáis en alguna trailer, soltar el embrague, moto bloqueada y que se quede ahí. Otra caída típica, graciosa, bueno, graciosa para el que lo ve, no para el que le pasa. Es que vas subiendo también una trailera, casi todos son en traileras, porque, bueno, luego tenemos caídas en crono de que no entras bien en la rodera, o que abres de gas y sales despedido, pero esas... o latigazo. Son más típicas, esas, de eso le puede pasar. Pero esta en concreto, lo de que vas subiendo, tocas una piedra o estás cansado luego y la moto se te pone apuntando a otra dirección y no has podido cortar gas y la moto sale directamente hacia un lado, hacia abajo, hacia un árbol, o eso pasa también... Pasas de subir una trailera a bajarla en un segundo. En un segundo. Igual de rápido o más que estaba subiendo. ¿Os ha pasado? Pues yo no recuerdo nada de eso ahora mismo, la verdad. Siempre he ido como muy centrada, yo creo. No lo sé. En iniciación, o sea, en el enduro que estás haciendo tú ahora, para sentir esto tenías que hacer como más el bestia, más subir más a lo loco, que es lo que pasa. Claro, yo creo que soy demasiado técnica. No, pero que está muy bien, sigue así, porque vas a ahorrarte un montón de disgustos. Es mejor que te vayas con un grupo que lo haga, así lo ves y te entretienes. Vale, perfecto. Esta que es muy graciosa de ver, es de las mejores para ver. Porque es muy inesperado, entonces nunca sabes por dónde va a salir. Y tú estás viendo un tío que está subiendo y de repente es un shock que le ves bajando a toda leche, despendolado entre... ¿sabes? Tengo una imagen una vez viendo subir a uno, iba subiendo más o menos, entrenando, iba subiendo normal. ¿Quién era? ¿Se pueden decir iniciales? No se puede decir. Iniciales. No se nada tampoco. No es el nombre, no es el nombre. Vale. Iba subiendo la trailera, dejé de mirar un segundo y a la que miré estaba bajando, pero bajando más o menos donde estaba, no se había movido mucho, estaba bajando. A la misma velocidad. Mucho más rápido, que era mucho peor. Claro. Despendolado. Y sin control. Luego se cayó, claro. O sea, no fue... Claro. Y luego al final siempre acaba en caída. Bueno, a veces sale bien, hay vídeos en internet, desde que hay móviles, en internet hay un montón de cosas. Si sale bien, a lo mejor es disimular y pensar que como que dar por hecho que lo has hecho aposta. Sales y dices, dices, bien, es lo que quería. ¿A ti te pasó alguna vez? No tengo recuerdo, no tengo recuerdo. Me habrá pasado seguro, no tengo recuerdo. Yo tampoco tengo recuerdo de estas así Tengo alguna del inicio, de que eso se me descoloca y una vez que estoy ya, que se me queda un poco de lado y vuelco, o sea, es un giro inesperado, sí, pero no llega vuelco, pero no llego a coger inercia hacia abajo, claro. que es lo que es la parte graciosa. Claro. Bueno, una vez salí corriendo, ¿te acuerdas que salí corriendo abajo? Eso también es gracioso, pero eso puede pasarte cualquier caída. Subiendo trenes puede pasar realmente de todo, esto es lo típico, puede pasar de todo. De todo. Esta es la que iba subiendo yo, se me fue la moto y noté que me podía caer encima o que venía como a arrastrar, a darme a mí la moto y salí corriendo hacia abajo como si no hubiera un mañana. Despendolaba hacia abajo y llegué abajo antes que la moto. A un amigo nuestro, que tampoco vamos a decir... Bueno, es el de antes. Iniciales. Lo que hacía era siempre lanzar la moto, siempre hacía lo de lanzar la moto, que es lo que hemos dicho antes, y le dijimos que no la lanzase, que había que sujetarse la moto un poco más, aguantar un poco más, hizo todo lo contrario. O sea, se quedó, en vez de lanzar, se quedó agarrado y se fue para atrás con la moto. Luego no sé qué le pasó, si le... No sé, es que yo recuerdo eso también. No sueltes la moto, es que sueltas la moto. Y se quedó completamente agarrado a la moto, pero le dimos la instrucción de que no soltara la moto. Y lo hizo. Lo ejecutó. Pero hasta el último momento, o sea, agarrado hasta que la moto parase. Mi última imagen, o sea, cuando empieza a darse la vuelta, hizo como... Se agarró fuerte y dijo, no la voy a soltar. Pero claro, no hizo nada para corregirlo, ni cogió embrague. Y nada, entonces se dio la vuelta. Mi última imagen es verle completamente agarrado a la moto, así. Y luego ya, pues yo que es una maravilla, era como... Yo creo que tuvo suerte, que se habrá hecho mucha suerte. Claro. Sí, pero sí que es verdad que ejecutó la orden, sí, para que se lo explicaba un poco más. Hizo demasiado caso. Bueno, yo creo que hemos visto un abanico bastante amplio de caídas graciosas. Hay muchas más que pueden pasar porque es muy inesperado todo en el mundo de la moto de campo cuando vas sin técnica, sobre todo, y cuando no tienes experiencia. Cualquier cosa puede pasar, tanto cosas muy buenas como muy malas, así que es mejor siempre técnica, despacito, poco a poco, y si quiere hacer alguien locuras y generar situaciones graciosas, que lo hagan otros.
Y que lo graben. Y que lo graben. Nosotros hemos vivido porque empezamos de manera autodidacta y luego a base de años, llevamos 20 años montando moto, pues ya nos tecnificamos y que ahora nos quedamos menos, eso es lo que ha dicho mi hermano, situaciones ya muy difíciles o caídas que son más difíciles de prever. Pero al principio el riesgo que se corre es muy alto en situaciones realmente absurdas. Entonces, por vivir alguna caída de estas que pueden ser graciosas desde fuera, pero desde dentro se pasa mal, a nivel psicológico te quedas muy tocado, puede hacer que no os guste la moto de campo o que os creáis que la moto de campo es eso y se creen sensaciones también muy malas con respecto a cómo me siento cada vez que me subo a la moto. Entonces es muy importante empezar con técnica, muy poco a poco, y luego cuando tengáis nivel, si pasan caídas de estas, las podéis solventar más fácil, soltáis la moto antes, hay mucho menos riesgo si os caéis o os pasan cosas de estas ya con cierto nivel que si os pasan ahora, porque la soltura que tienen luego resolviendo este tipo de cosas es muy alta. Y nada, si se nos ocurren más, haremos más vídeos. Tú, Andrea, otra vez que no coges otra moto, o sea, he cancelado todo el entrenamiento de Andrea desde ya. O le dejas tu moto. Para que la lance, ¿no? Mira, podéis hacer un día un vídeo de todas estas caídas en vídeo ejecutadas y que Andrea ponga los ejemplos de cómo es cada caída. De cómo es cada caída, así perfecto. Es esta caída. Bueno, nada, muchas gracias y nada, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Chao.